indicar la ley de Dios. No ha habido alguien como Jesús, y jamás lo habrá, que haya guardado la ley tan perfectamente. Y lo digo porque Él nunca pecó, y no hay ningún ser humano que no haya pecado. Cristo vino para demostrar también que Dios sí se interesa en el bienestar e intereses de sus criaturas. Cristo vino para demostrar el carácter de amor de Dios de una manera más completa, y Cristo exhibió públicamente al diablo y a sus ángeles en la cruz. La sierva del Señor está en armonía con estas declaraciones bíblicas. Ella, por ejemplo, dice que en la cruz queda expuesto el carácter de Satanás y sus verdaderos motivos. Ella también dice que en la cruz queda revelada la justicia de Dios, su sabiduría y su bondad. De hecho, leímos esa cita donde dice que el poderoso argumento de la cruz demuestra a todo el universo que el gobierno de Dios no era de ninguna manera responsable del pecado. En la cruz también, dice la sierva del Señor, queda revelado que la ley es inmutable. Y la cruz declara al universo que la paga del pecado es la muerte. La cruz no solo es una salvaguardia contra el pecado para los seres humanos, este es un punto importante, sino también para los seres no caídos. Y en eso leo una cita que encontramos en el Deseado de toda la gente, la última cita que tenía para el día de ayer. El Deseado de toda la gente es página 706, dice: el clamor consumado es. Tuvo profundo significado para los ángeles y los mundos que no habían caído. La gran obra de la redención se realizó tanto para ellos como para nosotros. Ellos comparten con nosotros los frutos de la victoria de Cristo. Así que la cruz tiene un alcance cósmico. No solamente era para los seres humanos, pero la cruz también es una salvaguardia para los ángeles no caídos, porque en la cruz se revela cuán terrible es el pecado. En la cruz se revela el dolor que el pecado causa al corazón de Dios. Pero ya terminamos con una pregunta. Si la cruz cumplió todo esto, no solamente la cruz, sino la muerte de Cristo en la cruz, su vida, su muerte, su resurrección, ¿por qué Satanás no fue destruido en la cruz? ¿Fue la derrota de Satanás completa en la cruz? Claro que sí. Vamos a leer algunos pasajes. Vamos al libro de Apocalipsis, el capítulo 12, versículos del 9 al 12. Recuerden que vimos que el capítulo 12 de Apocalipsis menciona o muestra dos caídas de Satanás. La primera, cuando arrastra a los ángeles del cielo con su cola, la tercera parte de las estrellas del cielo, y esta es su caída o su derrota en la cruz. Y nos dice Apocalipsis el capítulo 12, versículos del 9 al 12. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Por eso sabemos que esto no fue cuando él originalmente fue arrojado del cielo, porque en aquel momento no había engañado al mundo entero. El cual engaña al mundo entero fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Satanás fue derrotado en la cruz, pero aún se le permitió vivir más. Se le permitió vivir poco tiempo. Y Satanás, al verse expulsado del cielo, ya no podía acusar a los hijos de Dios delante de él día y noche. Ya no tenía acceso
a entrar al cielo. Entonces algunos se preguntan, ¿cómo aún los acusa hoy? Bueno, nos sigue acusando ante los ángeles que pueden aún venir acá, los ángeles celestiales que vienen acá, nos acusa ante ellos y los ángeles reportan a Dios. Pero ya Satanás no tiene acceso a los cortes celestiales. Fue derrotado y fue expulsado del cielo. Ahora, habiendo sido expulsado, y al ver que tenía poco tiempo, el texto o el capítulo 12 de Apocalipsis nos dice que ahora él arremete toda su ira contra la iglesia. De hecho, noten lo que dice el versículo 13 hasta el 16 del libro de Apocalipsis. Versículo 13 hasta el 16 dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Esta mujer es la iglesia. Se le dio a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a un lugar donde es sustentada por tiempos y la mitad de un tiempo. Esos son 1260 años, de acuerdo al versículo 6. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra, el territorio de los Estados Unidos, ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó del río que el dragón había echado de su boca. Así que vemos aquí el desarrollo del gran conflicto después de la cruz, después de la victoria. Satanás ahora, al ver que no pudo derrotar a Cristo, se ha ensañado contra su iglesia. Algunas personas dicen, bueno, pero si el diablo ya sabe que está destruido, ¿por qué él sigue intentando vencernos si él sabe que ya es un enemigo derrotado? Bien, aunque el diablo sabe eso, aún alberga la idea que él podrá establecer su reino. Él lo sabe, pero recuerden, él no cree a veces la palabra, él no cree la palabra de Dios. Y aún a pesar del decreto que se dio contra él en la cruz, aún alberga la esperanza de poder tener victoria. De hecho, aún después del milenio, cuando los malvados resuciten y sean juzgados, la Biblia nos dice que el diablo va a reunirlos a todos y son como la arena del mar y van a atacar la santa ciudad. Pregunta, si ya saben que están derrotados, ¿por qué lo van a hacer? Porque aún albergan la esperanza. Pero el versículo en el cual ahora quiero concentrarme es el versículo 17. Entonces, el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Su ira entonces ahora se vuelve a encender contra el último remanente, está la última generación, que guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Estamos notando de nuevo que el asunto en juego en este gran conflicto, aún hasta el final del tiempo, son los mandamientos de Dios. Y aquí interesante también se coloca el testimonio de Jesucristo. Como nos dijo nuestro hermano teólogo José Miguel Alarcón el día de ayer, algunos han separado los testimonios, el espíritu de profecía, de los mandamientos, que incluye toda la palabra de Dios, pero ambos son revelación divina, es decir, la guerra de Satanás es contra todo aquello que Dios ha revelado, su palabra, su revelación. Apocalipsis 12:17 deja claro que la misma guerra que Satanás inició en el cielo contra Dios y su ley la llevará a cabo hasta el final, en la persona de los hijos de Dios acá en la tierra. Por eso Jesús dijo en Juan el capítulo 15, el versículo 2, Evangelio según San Juan, el capítulo 15, el versículo 2, nos dice, versículo 20, perdón, San Juan capítulo 15, versículo 20, dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán
la vuestra. En el conflicto de los siglos, la página 497 dice: la misma enemistad que se manifestó contra el Maestro, se manifestará contra los discípulos de Cristo. Cualquiera que se dé cuenta del carácter repulsivo del pecado y con el poder de lo alto resista la tentación, oiga, con el poder de lo alto resista la tentación, despertará seguramente la ira de Satanás y de sus súbditos. Y por eso esta última generación va a ser atacada de manera especial con la mayor ira del enemigo, después de la ira que él manifestó contra Jesús, porque esta generación resistirá por la gracia de Cristo y sus diligentes esfuerzos la tentación. Y al resistir al diablo, entonces él despertará su ira en contra ellos. El odio a los principios puros de la verdad, las acusaciones y persecuciones contra sus defensores existirán mientras exista el pecado y los pecadores. Los discípulos de Cristo y los siervos de Satanás no pueden congeniar. El oprobio de la cruz no ha desaparecido. El oprobio de la cruz no ha desaparecido. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. De nuevo entonces, la ley estará en el centro de la controversia. Si Cristo ya había vindicado la ley, ¿por qué no destruyó a Satanás? Recordemos al principio que dijimos que Dios le dio tiempo a Satanás a que desarrollara sus principios ante el universo. Ya vimos que en la cruz quedó completamente expuesto, pero ¿habrá algo que falta por vindicar o revelar? En un capítulo, de hecho, este tema está inspirado en este capítulo de el deseado de toda la gente. Si yo les invito a que usted estudie este capítulo, el capítulo se titula Consumado es, tremendo capítulo. La sierva del Señor presenta una dimensión amplia del gran conflicto. Y voy a sacar algunos apartes de este capítulo y también del conflicto de los siglos para poder entender por qué aún el diablo no fue destruido en la cruz y qué otros asuntos aún quedan en juego que no fueron completamente solucionados en la cruz. Deseado de todas las gentes, la página 709. Ahora, yo voy a tomar el tiempo a leer todas estas citas, porque estas citas son claras. Y tengo muchas citas acá, no podré leerlas todas, pero ustedes podrán obtener estas notas a través del correo. Nos dice acá, sin embargo, Satanás no fue destruido entonces. Mira, qué interesante esto. Los ángeles no comprendieron ni aún entonces todo lo que entrañaba la gran controversia. Habían cosas que los ángeles aún no entendían. Los principios que estaban en juego habían de ser revelados en mayor plenitud. Ahora escuchen, y por causa del hombre, la existencia de Satanás debía continuar. Recuerden que dijimos que no es suficiente solamente que los ángeles vean la justicia de Dios. Por causa del hombre ahora, el hombre necesita también tomar la decisión. El hombre necesita convencerse de la justicia de Dios. El ser humano necesita saber y convencerse que Dios es justo y misericordioso y que su ley es buena, santa y justa. Y aún ni siquiera los ángeles comprendían todo. Y por causa del hombre la existencia de Satanás debía continuar. Sigue diciendo la cita, tanto el hombre, este es el ser humano, como los ángeles debían ver el contraste entre el príncipe de la luz y el príncipe de las tinieblas. Pero pregunta, ¿ya no lo habían visto en la cruz? ¿Ya no lo habían visto en la vida de Jesús? ¿No había eso sido suficiente para ver el contraste entre el príncipe de la luz y el príncipe de las tinieblas?
Hay algo más. La controversia debía madurarse y desarrollarse hasta lo más puro, lo más pleno. El hombre dice, noten, ¿qué era lo que necesita todavía el hombre? El hombre debía elegir a quien quería servir. Queridos, esto es adventismo puro. Porque la iglesia adventista, y no lo decimos con orgullo, lo decimos con solemne responsabilidad. La iglesia adventista fue encomendada con un mensaje preciosísimo, único. No podemos nosotros mezclar nuestra teología y volver atrás en el tiempo y en vez de avanzar en la luz, antes retroceder a la luz previa que Dios había arrojado. Nosotros debemos ser muy misericordiosos con Lutero, con Calvino, con Zwingli, con Wesley, con Zinzendorf y con John Knox y todos estos reformadores. Pero ellos hicieron sus contribuciones. Necesitamos avanzar. Esta comprensión del gran conflicto cósmico, la ley de Dios, el juicio investigador es único del adventismo. El hombre debía elegir a quién servir, es decir, que el hombre debía ser sometido. Iba a llegar un momento en que alguna ley o que alguna prueba iba a colocar al ser humano, no de manera individual, porque siempre ha habido esta prueba, siempre el ser humano ha tenido en cada decisión diaria que elegir a quién va a servir. En los tiempos de Josué, Josué le dijo al pueblo, vosotros elegid a quién servir, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Elías llamó al pueblo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, servirle, y si Baal es Dios, ir en pos de él. O sea, siempre ha existido la opción de servir a Dios o no. Pero aquí no está hablando de esa elección individual, aquí está hablando de una manera cósmica universal. Porque el conflicto es un asunto cósmico universal. Y la comprensión teológica, escatológica de nuestra iglesia abarca lo universal y lo cósmico, no se queda solamente en la arena individual. Muchas veces decimos que el plan de la salvación, el centro del plan de la salvación es la redención del hombre, pero estamos equivocados al decir eso. Hay algo mucho más. No tengo la cita acá, pero la sierva del Señor dice que el plan de la salvación abarca más que simplemente la salvación del hombre, abarca la aclaración y la vindicación del carácter de Dios en el universo. El hombre entonces debía elegir a quién servir. Para que esto sea posible, debe someterse al hombre a una prueba universal donde tenga que elegir entre obedecer a Dios o a los hombres. Allí se terminarán de aclarar todos los asuntos. Hola, voy a leerles otra cita. Deseado de toda la gente es página 709. Esta es el párrafo 5, el párrafo siguiente. Tremenda cita, dice. Al principio de la gran controversia, Satanás había declarado que la ley de Dios no podía ser obedecida. Esto ya lo habíamos visto. Que la justicia no concordaba con la misericordia. Y que si la ley había sido violada era imposible que el pecador fuese perdonado. Cada pecado debía recibir su castigo, sostenía insistentemente Satanás. Y si Dios remitía el castigo del pecado, no era un Dios de verdad y justicia. ¿Notaron eso? Él decía, si yo fui castigado, entonces el ser humano merece ser castigado, no puede ser perdonado. Cuando los hombres, sigue la cita diciendo, cuando los hombres violaban la ley de Dios y desafiaban su voluntad, Satanás se regocijaba. Declaraba que ello demostraba que la ley de Dios no podía ser obedecida, el hombre no podía ser perdonado. Voy a detenerme acá. Cada vez, esto es solemne lo que voy a decir, cada vez que pecamos, y yo mismo me siento humillado al decir esto, cada vez que pecamos, nosotros le estamos dando la razón a Satanás. Nosotros estamos fortaleciendo los argumentos de Satanás
en que la ley no se puede obedecer y que no podemos ser perdonados. Por eso es que el diablo odia la santa ley. Y qué triste que sutilmente nos hemos dejado penetrar con esa idea de que no es posible vencer el pecado. Esa idea prácticamente está diciendo lo mismo que Satanás está acusando. No es posible que la ley se obedezca, porque el pecado es infracción de la ley. Ahí está el problema. Y ayer nuestro querido teólogo Alarcón nos explicó eso claramente. El problema es la definición del pecado. El diablo nos ha confundido con algo tan sencillo y nos ha confundido en cuanto a la definición del pecado, y ahora la definición del pecado es parte de mí, es la naturaleza. Entonces, si yo tengo naturaleza pecaminosa, pues no puedo, estoy condenado a pecar hasta que Cristo venga. ¿Podrá eso vindicar el carácter de Dios? Nótese que entonces ahora las acusaciones son en contra del ser humano, y la desobediencia del hombre demuestra que Satanás tiene la razón en decir que la ley no se puede guardar. Otra cita, la página 710, siguiente página. La ley requiere justicia, una vida justa y carácter perfecto, palabra que no le gusta a muchos hoy. Y esto no lo tenía el hombre para darlo. No puede satisfacer los requerimientos de la santa ley de Dios, pero Cristo, viniendo a la tierra como hombre, noten que el centro es Cristo, Cristo viniendo a la tierra como hombre, vivió una vida santa y desarrolló un carácter perfecto. Para tener un carácter perfecto, yo no puedo llegar a la perfección por mí mismo. Déjeme hacer un paréntesis en cuanto a la perfección. Yo sé que van a hablar de esto, pero en el mismo momento que usted recibe a Cristo y recibe su perdón no solamente declarativo, sino que recibe su perdón transformador, como nos habló el pastor Salazar ayer, en ese momento usted es perfecto en Cristo. Y en ese momento usted es santo. Y no hay mayor santidad en ese momento que usted pueda adquirir que el perdón de Dios. Así de sencillo es esto. Nos sigue diciendo acá, ofrece estos, ¿qué cosa? Una vida santa, un carácter perfecto. Ofrece estos como don gratuito a todos los que quieran recibirlos. Su vida reemplaza la vida de los hombres. Así tienen remisión de los pecados pasados por la paciencia de Dios. Más que esto, más que solamente remisión, Cristo imparte a los hombres atributos de Dios, la naturaleza divina. Edifica el carácter humano a la semejanza del carácter divino y produce una hermosa obra espiritualmente fuerte y bella. Así la misma justicia de la ley se cumple en el que cree en Cristo. Dios puede ser justo y el que justifica al que es de la fe en Jesucristo. Entonces, ¿cómo es que se vindica la ley? Teniendo la justicia de la ley en nosotros, imputada e impartida a través de la justicia de Cristo. Porque Cristo ha sido el único que ha guardado la ley perfectamente. Nosotros todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Satanás entonces ahora saca una nueva acusación contra Dios. Antes de la cruz había declarado que Dios no era misericordioso al exigir la obediencia a la ley y que había sido injusto al expulsarlo del cielo con sus ángeles. Ahora, al declarar que Cristo tomó el lugar del hombre en la cruz, sostiene que la misericordia de Dios destruye su justicia. Noten, y por eso es que ahora la mayoría de iglesias cristianas dicen que la ley quedó clavada en la cruz. Antes de la cruz era muy justiciero, pero después de la cruz, ¿qué dice? Después de la cruz dice, tu misericordia destruye la justicia. Tu misericordia destruye la ley. ¿Están notando esto? Ha crucificado la ley de Cristo, así como crucificó a Jesús. Hoy Satanás sigue crucificando a Cristo, esta vez crucificando la ley. Al crucificar la ley, la mayoría de cristianos crucifican la ley. Dicen que la ley está clavada en la cruz.
lo que están haciendo es lo mismo que hicieron los judíos con Jesús. Están crucificando a Cristo. Su guerra final ya no es en contra de Jesús personalmente, sino en contra de su ley y los que guardan los mandamientos. Por eso el cuerno pequeño, de nuevo, esto es único adventista, el cuerno pequeño, ahí en Daniel capítulo 7, versículo 25, note lo que iba a pensar y lo que hizo el cuerno pequeño. Daniel capítulo 7, versículo 25 nos dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿Qué iba a hacer? Pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Qué triste que nosotros en nuestra teología enseñamos que la ley está vigente, pero luego digo que yo no puedo guardarla completamente. Y es una incongruencia. Porque si yo digo que voy a pecar hasta que Cristo venga, entonces estoy diciendo que yo no voy a poder guardar perfectamente esa ley hasta que Cristo venga. Y entonces, ¿para qué defendemos la ley si no la podemos guardar? Déjenme leerles esta cita deseada a toda la gente en la página 711. Otro engaño iba a ser presentado ahora. Noten, otro engaño. Satanás declaró que la misericordia destruía la justicia, que la muerte de Cristo abroga la ley del Padre. Si hubiese sido posible que la ley fuese cambiada o abrogada, Cristo no habría necesitado morir. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. ¿Y qué es pecado? Transgresión de la ley. Pero si ya la ley es quitada, pues ¿para qué Jesús tiene que morir? Ya no hay muerte. Pero abrogar la ley sería inmortalizar la transgresión y colocar al mundo bajo el dominio de Satanás. Porque la ley era inmutable, porque el hombre debía ser salvo únicamente por la obediencia a sus preceptos, fue levantado Jesús en la cruz. Así que el mundo cristiano no ha podido entender esto. En vez de abolir la ley en la cruz, la muerte de Cristo en la cruz antes establece la ley eternamente. Sin embargo, Satanás representó como destructor de la ley aquel mismo medio por el cual Cristo la estableció, es decir, la cruz. Alrededor de esto, ahora esto es clave, noten esto, alrededor de esto girará el último conflicto de la gran lucha entre Cristo y Satanás. Ahora, no olviden que estoy citando ¿de qué capítulo? Consumado es, del deseado de todas las gentes. Aquí estamos entendiendo, y aún estoy respondiendo la pregunta, ¿por qué el diablo no fue destruido en la cruz? Y dijimos que aún los principios de la gran controversia debían madurarse más, y que por amor al hombre debía dársele más tiempo a Satanás, y que aún los ángeles habían cosas que no comprendían. Alrededor de esto, es decir, la ley, si la ley sigue vigente y si es posible guardarla, alrededor de esto girará el último gran conflicto, el último conflicto de la gran lucha entre Cristo y Satanás. Y como adventistas entendemos la escatología nuestra, que habrá un decreto universal que pisoteará la ley de Dios. Nuestra escatología, como nos decía nuestro hermano Alarcón, debe armonizar con nuestra soteriología, nuestra cristología. Nosotros no podemos mezclar una soteriología evangélica y fusionarla con una escatología adventista, como muchos están tratando de hacerlo. Desmond Ford fue consistente en su escatología y en su soteriología. La iglesia le quita las credenciales porque rechaza su escatología, pero algunos siguen abrazando su soteriología sin darse cuenta que su soteriología estaba en armonía con su escatología. Él era más honesto. Él era más honesto y no defiendo su error, pero era más consistente en su error. Pero no muchos hoy son consistentes en su error. Otra cita, conflicto.
Esta se encuentra en el Deseado de toda la gente, es la página 711. El acerto de que Satanás presenta ahora es que la ley pronunciada por la misma voz de Dios es deficiente, que alguna especificación de ella ha sido puesta de lado. Ya sabemos el cuarto mandamiento. Es el último gran engaño que arrojará sobre el mundo. No necesita atacar toda la ley. Si puede inducir a los hombres a despreciar un precepto, logra su propósito. Saben, Ellen White, ella no era una teóloga sistemática, pero Ellen White es muy consistente en todos sus escritos en cuanto al tema, el motif, como dicen los teólogos en inglés, el motif del gran conflicto. El tema concurrente en todos sus escritos es el gran conflicto. Y nosotros no podemos entender la salvación, nosotros no podemos entender la justificación por la fe separada de este margen que nosotros vemos a la luz del espíritu de profecía, a la luz de la Biblia, a la luz del santuario, de hecho, que es donde está nuestra macroestructura hermenéutica, nosotros como adventistas del séptimo día, a la luz del santuario. Todo esto lo podemos ver a la luz del santuario. Entonces, si este es el último gran engaño que arrojará sobre el mundo, ¿cómo Dios demostrará que su ley no es deficiente? ¿Acaso no Cristo ya lo había demostrado? Aquí Satanás asevera que aunque Cristo haya guardado la ley por ser Dios, el hombre no puede, porque no es Dios. Dios deberá demostrar a través del hombre, con el mismo poder de la cruz, que su ley es perfecta y que la justicia de Cristo es suficiente para habilitar al hombre a que guarde la ley de Dios. Saben, el asunto de la gran controversia y la ley dominical tiene aspectos mucho más amplios. He escuchado hermanos que dicen, con tal de que yo sea que el sábado es el día del Señor, yo no tengo miedo de la ley dominical, porque cuando me digan que tengo que orar el domingo, yo digo que el día del Señor es el sábado. Y creen que así de sencillo es. Pero es que en realidad lo que en esa prueba se está midiendo es carácter. Ese es el asunto que va o subyace en el aspecto externo de un día falso de reposo. Los que tengan el carácter de la bestia van a adorar a la bestia, y los que tengan el carácter de Dios van a adorar a Dios. Es decir, esa prueba simplemente es una revelación de carácter. Deseado a toda la gente, es página 712, dice, la guerra contra la ley de Dios, que empezó en el cielo, continuará hasta el fin del tiempo. Cada hombre será probado, el mundo entero ha de decidir si quiere obedecer o desobedecer. Todos serán llamados a elegir entre la ley de Dios y las leyes de los hombres. En esto, y aún sigo citando el capítulo consumado es, en esto se trazará la línea divisoria. Habrá solamente dos clases. Todo carácter quedará plenamente definido, y escuchen, y todos demostrarán si han elegido el lado de la lealtad o el de la rebelión. Y noten el siguiente párrafo lo que dice, entonces vendrá el fin. ¿Por qué no ha venido el fin? Porque todavía no todo el mundo ha podido tener la oportunidad de elegir si van a estar del lado de la lealtad o del lado de la rebelión. Esto es adventismo, hermanos. Y entonces vendrá el fin, Dios vindicará su ley y librará a su pueblo. Pero ¿cómo es que la va a vindicar? A través de la obediencia de la última generación. Pregunta, yo les hago una pregunta. Si quieren pueden participar ahí en el chat, lo que nos están viendo en Facebook, lo que nos están viendo en YouTube. ¿Hay algún indicio de que estamos hablando aquí de salvación por obras? ¿Hay algún indicio que estamos hablando acá de que es la obediencia humana la que vindica la ley de Dios? Ya dijimos, Ellen White es muy consistente, 2 párrafos anteriores, todas estas citas están en el mismo contexto, usted tiene que leerlo todo recorrido, por eso les invito a que lea ese capítulo consumado en el deseado de todas las gentes. En los párrafos anteriores ella dice que
es cuando recibimos la justicia de Cristo, que la justicia de la ley es imputada a nosotros. No es por ninguna obra y esfuerzo humano. Es solo por los méritos y la gracia de Cristo Jesús. Sigo leyendo esta cita, deseada a toda la gente, es página 712. Entonces vendrá el fin. Dios vindicará su ley y librará a su pueblo. Satanás y todos los que se han unido con él en la rebelión serán cortados. El pecado y los pecadores perecerán, raíz y rama. Citando Malaquías 4:1, Satanás, la raíz, y sus seguidores, las ramas. Será cumplida la palabra dirigida al príncipe del mal. Se cita Ezequiel 28, 6 al 19. Por cuanto pusiste en tu corazón como corazón de Dios, te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. En espanto serás y para siempre dejarás de ser. Entonces no será el malo, y contemplarás sobre su lugar y no parecerá. Serán como si no hubiesen sido. Y allí se vindicará completamente el carácter de Dios. Ahora, quiero leerles dos citas más. Y luego quiero pasar al último punto, y es el papel del ser humano en la vindicación del carácter de Dios. Deseado de toda la gente es página 713, párrafo 2 y párrafo 3. Pero no sucederá así. Cuando la gran controversia termine, entonces, habiendo sido completado el plan de la redención, de nuevo, habiendo sido completado el plan de la redención, el carácter de Dios quedará revelado a todos los seres creados. O sea, decir que Jesús en la cruz cumplió lo que cumplió, como lo leímos, es cierto, pero no debemos pararnos y terminar en la cruz. Nosotros debemos ver esto de una manera más amplia. Y como le dije, el desarrollo de la gran controversia y del plan de la redención tiene distintas etapas progresivas, y eso lo vemos en el santuario. La obra de Cristo en la cruz solamente corresponde a la obra del atrio. ¿Ok? Así que sigo leyendo. El carácter de Dios quedará revelado a todos los seres creados. Se verá que los preceptos de su ley son perfectos e inmutables. El pecado habrá manifestado entonces su verdadera naturaleza. Satanás su carácter. Entonces el exterminio del pecado vindicará el amor de Dios. Y esta es la tercera fase. Recuerdan en Apocalipsis 21 cuando dice, hecho está, consumado es. Después de que en el capítulo 20 de Apocalipsis el pecado y los pecadores han sido exterminados, entonces el exterminio del pecado vindicará el amor de Dios. Esa es la última fase de vindicación. Y rehabilitará su honor delante del universo compuesto de seres que se deleitarán en hacer su voluntad y en cuyo corazón estará su ley. Bien podían pues los ángeles regocijarse al mirar la cruz del Salvador, porque aunque no lo comprendiesen entonces todo, sabían que la destrucción del pecado y de Satanás estaba asegurada para siempre, como también la redención del hombre y el universo quedaba eternamente seguro. Ahora escuchen esto. Cristo mismo comprendía plenamente los resultados del sacrificio hecho en el Calvario. Los consideraba todos cuando en la cruz exclamó, consumado es. Este es el último párrafo de este capítulo, y en esto la sierva del Señor resume. ¿Saben por qué me he detenido tanto aquí? Una vez escuché una presentación donde alguien estaba diciendo que esa frase, cuando Jesús dijo consumado es, significaba que todo se terminaba en la cruz. Pero cuando leemos todo el capítulo y el contexto, dice, todo esto Jesús tenía en mente. Es decir, cuando Jesús dijo consumado es en la cruz, su mente se fue hasta después del milenio en la erradicación final del pecado y los pecadores. Y todo eso Jesús lo tenía en mente cuando exclamó, consumado es. Es decir, ¿qué se terminó en la cruz entonces? En la cruz se terminó la provisión, porque en la cruz se hizo provisión perfecta para la salvación y el perdón de los pecados. Eso fue lo que se terminó en la cruz. ¿Okay? Pero ahora esa provisión y esa
esa gracia que se hace disponible en la cruz para nosotros, es aplicada al pecador a través del ministerio de Cristo Jesús en el santuario celestial. Última pregunta que queremos resolver en este tema. ¿Qué parte juega el ser humano en la vindicación del carácter de Dios? Dijimos que la vindicación más plena la hizo Jesús en la cruz. Sin embargo, el hombre, por su dependencia de los méritos de Cristo para guardar la ley, demostrará que la ley es tanto misericordiosa como justa. Pero ¿acaso no ha habido hombres que han guardado la ley de Dios como Job, Pablo, Daniel, Juan, José, Moisés? ¿No es la obediencia de estos hombres suficiente para demostrar que sí es suficiente guardarla, o si es posible guardar la ley de Dios? No es suficiente. ¿Por qué? Porque este ataque a la ley, como vimos, será universal. Nunca antes el mundo entero ha sido probado con respecto a la obediencia de la ley de Dios. Universal. En ese sentido, esta última generación es distinta. Lo que estos hombres resistieron es una representación en miniatura de lo que será el conflicto final. Por eso esta última generación se caracteriza es porque vivirá durante este tiempo. Es una de sus características. El conflicto final será entre la obediencia a Dios guardando su ley, en especial el cuarto mandamiento, Apocalipsis 14:7, o adorar a la bestia y recibir a su imagen, Apocalipsis 14, del 9 al 11. Qué interesante que el mensaje de los tres ángeles termina así. Después de que se presenta esa gran controversia, y el mensaje del tercer ángel advierte a los hombres a no adorar a la bestia y a su imagen, hay una voz en el cielo que dice las siguientes palabras. Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos. Es como si en medio de esa apostasía universal, cuando Satanás está acusando a Dios diciendo tu ley no se puede guardar, así como en el libro de Job, es como si Dios apareciese y dijera, espera Satanás, ¿has visto a mi siervo Job? Pero esta vez va a decir, espera, aquí está la paciencia de los santos. Aquí están. Si los ves, están allí. Es un grupo pequeño. Aquí está la paciencia de los santos. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. No dice la fe en Jesús. Es muy distinto, bueno, eso será otro tema. Tener fe en Jesús y tener la fe de Jesús. ¿Sabían ustedes que el diablo tiene fe en Jesús? La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. La fe no es algo que yo genero. Yo no puedo tener fe. La fe es un don que recibo y en realidad la fe que me habilita a vivir como Cristo es la fe de Él. La fe de Jesús en mí. Los 144,000 serán quienes pasarán por el gran tiempo de angustia cuando Jesús haya salido del lugar santísimo. Ellos demostrarán su fidelidad en el momento más difícil de la historia y así demostrarán que si en el momento más prohibitivo es posible guardar la ley de Dios, también lo será en cualquier otra circunstancia. Y por eso Satanás no podrá decirle a Dios, pero si ellos estuviesen en otra situación más difícil, ahí sí, ellos desobedecerían la ley de Dios. Dios le va a decir, mira, ¿no te es suficiente la prueba a la cual los he sometido? Si ellos fueron capaces de permanecer firmes, aún en los tiempos más prohibitivos, podrán ser fieles en cualquier otra circunstancia. Esto no es salvación por obras. Esto no es hacer del hombre el centro y no Dios. Para nada. Ante los 144,000 serán los últimos en pensar que hay mérito alguno en ellos. Serán la generación más dependiente de Dios. Conflicto de los siglos, página 604. Aun cuando los hijos de Dios se ven rodeados de enemigos que tratan de destruirlos, la angustia que sufren no procede del temor de ser perseguidos a causa de la verdad. Esta cita la volveremos a leer de nuevo en el otro tema que tendré en cuanto a angustia sin angustia. ¿Cómo vivirá la última generación en el tiempo de angustia? La angustia de ellos no será porque están siendo perseguidos. Lo que temen es no haberse arrepentido de cada pecado.
Conflicto de los siglos, página 604, párrafo 3, dice: de todos lados oyen hablar de conspiraciones y traiciones y observan la actividad amenazante de la rebelión. Esto hace nacer en ellos un deseo intensísimo de ver acabarse la apostasía y de que la maldad de los impíos llegue a su fin, pero mientras piden a Dios que detenga el progreso de la rebelión, se reprochan a sí mismos con gran sentimiento. No tenemos eso de el reproche. Maranata, el Señor viene, página 282, dice: en el tiempo de angustia, si el pueblo de Dios conservase pecados aún inconfesos, escuchen, cuando los atormentan el terror y la angustia, sería aniquilado. La desesperación acabaría con su fe y no podrían tener confianza para rogar a Dios que los librase. Pero por muy profundo que sea el sentimiento que tiene de su indignidad, no tiene culpas escondidas que revelar. ¿Qué significa eso? Ya sus pecados han sido borrados del santuario, por ende ya han tenido victoria sobre el pecado. Sus pecados han sido examinados, dice acá, y borrados en el juicio, y no pueden ser recordados. Ahora, ¿seguirán teniendo naturaleza pecaminosa? Claro que sí. ¿Podrían pecar? Claro que sí podrían pecar. Pero han sido sellados. Sus pecados han sido borrados. La Iglesia Adventista del Séptimo Día, Dios la levantó para que juegue un papel especial en los últimos días, con un propósito especial, escatológico, y es vindicar la ley y el carácter de Dios en el tiempo cuando universalmente se pisotee la ley. Deseado de toda la gente, es página 625, nos dice: la misma imagen de Dios se ha de reproducir en la humanidad. El honor de Dios, el honor de Cristo están comprometidos en la perfección del carácter de su pueblo. Una cita antes de esta, en Review and Herald, 16 de abril de 1901, dice: todo el cielo está a la espera de escucharnos vindicar la ley de Dios. Otra, Palabra de vida del Gran Maestro, página 114, el honor de su trono está empeñado, en realidad en inglés dice is at stake, está en juego, en el cumplimiento de la palabra que se nos ha dado. Deseado a toda la gente, es página 712, dice: Dios vindicará a su ley y librará a su pueblo. Estamos viendo a través de todas estas citas el papel de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de la última generación en la vindicación del carácter de Dios. Efesios 3, versículos 10 y 11. Efesios capítulo 3, versículos 10 y 11 dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia. Dios quiere usar la Iglesia para manifestar, ¿qué cosa? La multiforme sabiduría de Dios. ¿A quién se lo va a demostrar? A los principados y potestades en lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo nuestro Señor. Testimonios para los ministros, página 50. Por la Iglesia, escuchen: finalmente se manifestará la revelación final y completa del amor de Dios al mundo, que ha de quedar iluminado por su gloria. Dice completa. Así que cuando nosotros cogemos solamente esas citas de la vindicación del carácter de Dios en la cruz, debemos también estudiarlo a la luz de estas otras citas. Los adventistas nos hemos vuelto expertos en entender a Pablo, que es más complicado que Ellen White, pero estamos bien confundidos con Ellen White, porque no le aplicamos los mismos principios hermenéuticos al espíritu de profecía que le aplicamos a la Biblia y a los escritos de Pablo. Y podemos explicar esos textos de Pablo en cuanto a la comida, en cuanto a la ley, en cuanto a la gracia, pero a veces nos cuesta entender a Ellen White en cuanto a los temas de la salvación. Una cita más que quiero compartir, Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 17, en un sentido muy especial. Me encanta esta cita. Los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz. A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa, una obra de la mayor importancia.
les ha sido confiada: proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta, y nada debe desviar nuestra atención de ella. Importantísimo esta cita, la obra que tenemos como iglesia delante de nosotros. Cuando este conflicto se termine y se pronuncien las palabras de Apocalipsis 21:16, hecho está, entonces el pecado y los pecadores habrán terminado y Cristo establecerá su reino eterno. Su reino quedará completamente establecido. La justicia y la paz reinarán. Y Cristo demostrará que Él tiene la razón. ¿Quieres tú colocarte del lado de Jesús? ¿Y quieres cooperar con Él para vindicar su carácter? Dios te bendiga.